Bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a la vida diaria. Estamos estudiando acerca de la oración y lo que vamos a empezar ahora es a estudiar acerca de intercesión. En el video anterior te hablé acerca de la intercesión de Moisés y que Moisés tuvo tres pasos, tres cosas por las que él oró. En primer lugar, él oró porque Dios tuviera misericordia, porque necesitamos pedir misericordia para Dios, porque dice su palabra que no hay justo ni aun uno. Y lo que mereceríamos todos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel internacional, sería juicio. Pero por eso Moisés apeló a la misericordia de Dios, clamó por la misericordia de Dios. Todos necesitamos la misericordia de Dios y tenemos la grandísima promesa de que sus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias a Dios que se renuevan cada mañana, porque cada mañana necesitamos nuevas misericordias para nuestra vida, familia, nación, etc. En segundo lugar, él pidió que su gloria fuera manifestada, él pidió que pudieran ver su gloria, que su gloria fuera derramada, porque ellos estaban en una situación terrible, estaban en una situación peligrosa y ellos necesitaban ver la gloria de Dios. Todos en nuestra vida necesitamos ver la gloria de Dios y llega un momento a veces en la vida en que necesitamos verla de forma desesperada, clamamos por ver su gloria. Para mí esa ha sido una petición en estos tiempos, una petición realmente urgente en mis oraciones. Señor, necesitamos ver tu gloria a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel familiar. Necesitamos ver la gloria de Dios. Y en tercer lugar, Moisés clamó por su presencia. Dios les dijo, ok, les voy a dar todo lo que les prometí, yo voy a cumplir mis promesas, les voy a dar todo lo que les prometí, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Entonces Moisés volteó y dijo, ¿sabes qué? Sin tu presencia no podemos tener todo, pero si tu presencia no está con nosotros, entonces de nada sirve. Y hablamos de que nosotros muchas veces estamos acostumbrados a emprender muchas cosas, incluso en las iglesias. Te comenté que hay equipos de servicio que se reúnen a ensayar sin siquiera orar, sin siquiera clamar por la presencia de Dios y solo termina siendo un show más. Si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, de nada sirve lo que hagamos, porque si su presencia no va con nosotros, podemos ganar el mundo y perder nuestra alma. Necesitamos la presencia de Dios y necesitamos buscar la presencia de Dios todo el día, ¿sabes? No solamente en las mañanas, no solamente en las noches, cuando tú tengas tu tiempo personal con Dios, todo el día puedes clamar por la presencia de Dios y puedes sentir la presencia de Dios todo el día, estar en esta relación, en esta comunicación con Él, clamando por su presencia y que su presencia sea manifestada tanto en tu vida como en las cosas que te rodean. Y hoy vamos a continuar y hemos hablado en diferentes ocasiones que la oración es una conexión con Dios, porque Dios ha escogido, como lo hemos visto, Dios ha escogido colaborar con el hombre para mostrar su gloria, para establecer su voluntad en las naciones, en las vidas. Quiere esta comunión, esta colaboración, esta sociedad con el hombre, porque Dios ama la relación, Dios quiere una relación. Pero también la oración es un arma espiritual y es un arma espiritual porque nosotros nos movemos en dos planos, en un plano físico y en un plano espiritual, que vamos a explicar un poquito más adelante en este video. Pero tenemos que aprender cómo orar porque la oración es un arma de guerra, es un arma de batalla para establecer la voluntad de Dios y para pelear contra lo que se opone a la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas que se oponen a la voluntad de Dios y es por eso que tenemos que orar, que pelear, pero saber cómo orar y saber cómo pelear, porque lo tenemos que hacer con conocimiento. En Marcos 9:29 había un endemoniado y los discípulos reprendían y trataron de echar fuera este demonio y no pudieron, y Jesús les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Esto quiere decir que la oración es un componente de batalla, la oración es un arma de guerra. Y no podemos ser ignorantes, no podemos ignorar que hay un plano espiritual en el que nos movemos, querramos o no, nos guste o no, nos asuste o no. Hay un plano espiritual y hay un plano físico y no podemos ignorar todo eso y tenemos que aprender a orar con eficacia.
Muchas veces oramos, podemos orar muchas palabras, pero son palabras huecas o son palabras sin autoridad o son palabras ignorantes. Necesitamos aprender a orar con eficacia, porque Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y en muchas ocasiones nos consolamos con solamente orar, hacer oraciones básicas. Señor, bendíceme, Señor, te entrego esto en el nombre de Jesús, amén. Pero hay cosas específicas que orar siempre en todas las áreas y en todos los aspectos. Y no podemos arriesgarnos, mucho menos a esta altura de la historia, no podemos arriesgarnos a ser destruidos por ignorancia. Entonces, vamos a aprender cómo pelear y cómo hacerlo con sabiduría. Y E.M. Bounds, un impresionante hombre de Dios que habló muchísimo acerca de la oración. Te recomiendo que leas los libros de oración de E.M. Bounds. En algún momento ya te he recomendado algunos de sus libros, te voy a volver a recomendar. Dijo algo muy interesante. Dios, por su propia voluntad, se ha colocado a sí mismo debajo de la ley de la oración y se ha obligado a sí mismo a responder las oraciones de los hombres. Estamos hablando de esta comunicación, de esta colaboración, de esta sociedad con Dios para establecer su reino. Estás viendo Danael Living the Word. Regresamos. Jesús nos dio una guía en Mateo 6 para orar, cómo orar, por qué orar. Y hoy nos vamos a enfocar en el versículo 10. El versículo 10 dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos instruyó a orar porque su voluntad se hiciera. ¿Por qué nos instruiría Jesús a orar porque su voluntad se hiciera si pues no Dios es soberano? ¿No se supone que Dios es soberano y su voluntad se hace sí o sí? Bueno, aquí ves que no. Esto nos indica que la voluntad de Dios no siempre se hace en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestra nación, en la vida de las naciones enteras. Y lo que aquí coloca es una orden, una responsabilidad para nosotros de hacer que su voluntad sea establecida en la tierra, así de perfecta como es en el cielo, en la tierra. Entonces aquí tenemos dos componentes. Número uno, establecer la voluntad de Dios en la tierra requiere de que una persona sepa cuál es la voluntad de Dios para una situación específica y luego que ore hasta que ésta se lleve a cabo. Porque lo que estamos acostumbrados a hacer es a orar por algo y olvidarnos. Y más adelante lloriqueamos y nos quejamos porque no suceden las cosas, porque las cosas no cambian, porque mis hijos no regresan a Dios, porque mis hijos están perdidos, porque esta situación en mi trabajo no cambia. Bueno, ¿oraste? Sí, oré una vez, 5 minutos y después lo olvidé. Nuestra responsabilidad es que la voluntad perfecta de Dios se haga en la tierra, o sea, en cada situación por la que oramos, en tu familia, en tus finanzas, en la economía de tu país, en la política de tu país. Tu responsabilidad como hijo de Dios es que su voluntad se haga en la tierra. Aquí en Mateo él lo indica, es una orden que tenemos. Por lo tanto, tenemos que orar hasta que esa voluntad se cumpla en las situaciones por las que estamos orando. Y el segundo componente es que para orar, que la voluntad de Dios se establezca en la tierra, en tu situación, en tu nación, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios específicamente para cada situación. Si tú quieres saber cómo conocer
la voluntad de Dios específicamente para tu situación, te enlazo aquí arriba el video donde explico cómo puedes conocer cuál es la voluntad de Dios para cualquier situación. Dios le dio a la humanidad toda la autoridad sobre la tierra. Y Dios tiene esa autoridad sobre la tierra porque en Génesis Él dice que Él le dio al hombre dominio. Tengo un video acerca de dominio, qué significa, qué es, porque tú sabías que el hombre perdió el dominio, pero alguien vino a restaurar ese dominio. Te enlazo aquí a ese video, es muy interesante, necesito que lo veas porque esa es tu responsabilidad, dominar. Es decir, establecer su reino, establecer el reino de Dios en esta tierra. Entonces Dios le dio a Adán y a Eva la responsabilidad de reinar sobre la tierra, de tener dominio, porque Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto es súper profundo y súper interesante. Porque mucha gente habla acerca de la soberanía de Dios y usa la soberanía de Dios como excusa para no tomar la autoridad que se le delegó. Porque dicen, no, pues esto va a pasar porque Dios es soberano, porque así tiene que ser, porque ya no hay nada que hacer. Y como cristianos hemos mal usado y mal entendido la soberanía de Dios. Sí, Dios es soberano, sí, Dios es todopoderoso, pero Él al hombre le delegó una autoridad. Quiero que pongas atención en este versículo. Salmo 115, 16 dice, el cielo pertenece al Señor y al hombre le dio la tierra. Y en Génesis vemos que Dios le dio dominio al hombre para sojuzgar, para reinar en la tierra. Salmo 115, 16 dice que el cielo es de Él, pero la tierra es del hombre. Es decir, tenemos autoridad sobre esta tierra. La orden que Dios le dio al hombre en Génesis, que es lo que acabamos de decir, que es Génesis 1:28, dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Dios le dio al hombre la responsabilidad de gobernar sobre la tierra. La humanidad recibió esta responsabilidad, pero aquí hay algo muy interesante, y esto también lo hablo en este video que te enlacé acerca de dominio, te lo enlazo también en la descripción aquí abajo. Tú tienes libre albedrío. Tu libre albedrío que fue dado por Dios dicta que tú puedes darle tu vida a Dios y que tu vida sea usada por Dios con el propósito perfecto por el cual tú fuiste creado o no. Cuando decides que no, lo que en realidad estás decidiendo es darle la autoridad al diablo para destruir tu vida, no solamente tu vida, sino tus generaciones. Tú te estás entregando, solamente hay de dos, no hay otra opción, o Dios o el diablo. Cuando tú decides darle tu vida a Dios, Él cambia tu vida. Cuando tú decides darle la espalda a Dios, te vas del otro lado, te vas con el diablo, es lo que es, y Él va a destruir tu vida. Te va a prometer muchas cosas, a veces va a parecer que vas triunfando, pero en un momento todo se va a caer. Esto quiere decir que el hombre no perdió esa responsabilidad y esa autoridad sobre la tierra. Y aquí es donde entramos en problemas, porque cuando el hombre decide, y esto es lo que pasa en nuestros gobiernos, en muchas familias, cuando el hombre decide darle la espalda a Dios, le da la autoridad al diablo, y esa autoridad, la autoridad que el hombre tiene no se pierde, pero el hombre es usado, la autoridad del hombre es usada para destruir, porque no puede ser de otra manera. Solamente Dios edifica, bendice, hace crecer. Dios habla todo lo bueno. Dios es dador de todo lo bueno. Lo que quiere decir que el diablo no. Jesucristo es la verdad, el camino, la verdad de la vida. El diablo es padre de mentira. Entonces, cuando tú le das la espalda a Dios, tu autoridad sigue ahí, no la pierdes. Pero es una autoridad corrompida y es una autoridad que va hacia la destrucción.
Por el contrario, cuando tú estás con Dios, tú tienes esa autoridad y esa autoridad tú la tienes que usar para traer el reino de Dios a tu vida, a tu familia, a las situaciones, a tu trabajo, a tu nación, a las naciones de la tierra. Nosotros debemos traer la voluntad de Dios a la tierra así como es en el cielo. Tenemos que encontrar cuál es la voluntad del cielo para las situaciones que enfrentamos. Y todo esto, ¿cómo traemos la voluntad de Dios a la tierra? A través de la oración. Y al hacerlo, cada vez entramos a niveles más profundos, a nuevos niveles de oración, a niveles mayores de autoridad y a nuevos niveles de conocimiento de la voluntad de Dios. Porque cuando somos niños, a un niño tú no le puedes explicar algunas cosas porque no lo va a entender. Tú no le puedes explicar a un niño acerca de física cuántica porque no lo va a entender. Si para un adulto es un poco difícil entender muchas cosas científicas, por ejemplo, para un niño es muchísimo más difícil. A un niño le tienes que explicar primero cómo son los arbolitos, los animalitos, y después ya va con gramática, con matemáticas, ya después raíz cuadrada. O sea, vamos poco a poco. Cuando tú te ejercitas en oración, lo que Dios hace en tu vida es que te lleva a niveles más profundos y te va revelando cosas más profundas que tú necesitas orar para establecer su reino en las situaciones por las que tú oras. Y eso es lo que hace lo que tiene un intercesor. Un intercesor es una persona que se ha capacitado tanto en oración, o sea, que ha entrado en niveles comprometidos de oración, que el Señor le va revelando cosas cada vez más profundas y a veces son cosas impresionantes, porque Dios te va dando poco más de conocimiento, pero mientras tú dedicas tu vida a la oración. Establecer la voluntad de Dios en la tierra, sin embargo, involucra muchos factores. Y vamos a ir aprendiendo poco a poco estos factores. Pero hay dos cosas que debemos tener en cuenta y son las siguientes. Número 1. Existe un plano físico y existe un plano espiritual. El plano espiritual, como te he hablado mucho, se refleja en el plano físico. Por ejemplo, muchas enfermedades y muchos patrones o incluso comportamientos o preferencias sexuales que se dan en una familia provienen de cosas espirituales, como la idolatría, como la falta de perdón, la infidelidad. Porque, por ejemplo, en la Biblia habla acerca de cuando una pareja tiene hijos fuera del matrimonio, hay una maldición sobre esos hijos, pero no solamente sobre los hijos inmediatos, hay una maldición sobre 10 generaciones. Lo físico se manifiesta en lo espiritual y hay muchas consecuencias terribles. Por ejemplo, muchas cosas que suceden en el plano espiritual se reflejan en una nación. Como por ejemplo, cosas como la sequía en una nación tienen una raíz espiritual. Y una de las razones por las que se da sequía en una nación es por el derramamiento de sangre inocente. Esto lo puedes estudiar en Salmos, lo puedes estudiar en Levítico. El derramamiento de sangre inocente, es decir, a través de abortos, a través de asesinatos, a través de sacrificios, eso tiene una manifestación en lo natural, en lo físico en una nación, y algunas de las maneras en las que esto se manifiesta es en sequías y en hambrunas. Estamos viendo ahora qué leyes están aprobando a nivel mundial ahora. ¿Por qué crees que es importante orar por tu nación? Entonces, siempre tenemos que estar conscientes de que hay estos dos planos. Y el plano espiritual se refleja en lo físico siempre. Es un sine qua non. Van enlazados, físico y espiritual, porque todo es espiritual. Número 2. Al haber dos planos, hay dos lados de la guerra.
Está el cielo y está el infierno, está Dios y está el diablo. Y tú perteneces a uno de los dos. No puedes no pertenecer, decir, no, ¿saben qué? Yo paso, yo me quedo en la banca observando, no, yo no, ninguno de los dos le voy. No, o estás en uno o estás en otro. Si no estás en uno, a fuerza estás en el otro. Entonces tú tienes la libertad, tienes el libre albedrío de decidir de qué lado de la guerra estás. ¿En qué lado de la guerra te vas a involucrar? ¿Quieres saber más acerca de esto? Mira el video que te enlazo a continuación acerca de cómo funciona una guerra. Para traer la voluntad de Dios a la tierra debemos pelear, porque como acabamos de decir, hay dos lados de la guerra. En una guerra, cuando hay dos lados, este lado no le va a decir al lado opositor, ay, bueno, ¿qué quieres? Ay, sí, voy a hacer lo que tú quieras. No, porque se supone que están peleando, porque el lado de allá quiere hacer su voluntad, el lado de acá quiere hacer su voluntad. Los dos tienen metas diferentes, tienen deseos diferentes, tienen objetivos diferentes y son opuestos. Siempre en una guerra van a ser opuestos por lógica. Por lo tanto, en esta guerra es una guerra espiritual entre dos reinos, entre el reino de Dios y entre el reino de las tinieblas. Y como acabamos de mencionar, el reino de las tinieblas siempre va a llevar a la destrucción, a la perversión, a la caída. El reino de Dios siempre va a llevar a la vida, a la paz. El reino de Dios es justicia, paz, gozo. Entonces tú tienes la libertad de elegir en qué lado estás. Pero ahorita nosotros estamos del lado de Dios, del lado ganador, porque quiero recordarte que en la batalla en la que estamos es una batalla ganada. Eso siempre como persona de oración, como intercesor, tú tienes que estar consciente de esto. No estás peleando a ver si ganamos la batalla. Estás peleando desde la victoria, porque Jesucristo obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Él venció al Hades, Él venció a la muerte, Él tiene las llaves. Cuando tenía 8 años tuve un sueño impresionante acerca del infierno. El Señor Jesús me llevó al infierno, a una parte del infierno, y Él me llevó a algo impresionante, a la revelación de la guerra que se da. Si quieres leer acerca de esta visión que yo tuve, que realmente se ha manifestado a lo largo de mi vida en el propósito, ahí Dios plantó mi propósito y es lo que ha guiado, dirigido, influido mi vida. Te recomiendo que leas mi libro, Cuando Él dijo mi nombre. Allí es donde hablo del sueño que Dios, de la visión que Dios me dio cuando Él me llevó al infierno. Es real, puedo decirte que es real. Entonces, peleamos desde la victoria que Jesucristo obtuvo. Él tiene las llaves, Él tiene la victoria. Ahora, esa victoria Jesucristo ya la obtuvo, pero nosotros tenemos que tomar las medallas, que ir por las medallas, que llevar a cabo, que establecer, que reclamar esa victoria. Cuando nosotros, sea en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en las naciones, en nuestra nación, tanto a nivel local como a nivel nacional y a nivel internacional, cuando perdemos una batalla es porque no la peleamos, porque la batalla ya está ganada. La victoria ya está ganada. Cuando no obtenemos una victoria como hijos de Dios es porque no la reclamamos. ¿Y por qué como hijos de Dios muchas veces no reclamamos la victoria? Porque tenemos la falsa creencia de que Dios es soberano y pues así están las cosas y así van a ser y pues ya todo va para mal. Jesucristo, quiero decirte algo, Jesucristo no fue a la cruz y sufrió tanto y se aceptó separarse de Dios en ese momento, como dice la palabra, que, o sea, para Jesús lo peor no fue los latigazos y todo lo que sufrió a nivel físico, sino fue separarse de Dios. Jesús no vivió todo eso para que tú dijeras después, ay, pues ya todo va para mal, ya ni modo, así va a ser.
No, Jesús sufrió y Jesús pagó ese precio tan alto para ganar esa victoria, para que tú y yo en el siglo XXI la reclamáramos. Entonces, hoy quiero que pienses esto. Sí, Dios es soberano y Dios establece su voluntad en la tierra, pero tú y yo tenemos la responsabilidad dada a nosotros en Génesis. Otra vez, te recomiendo que veas este video acerca de dominio. Tú y yo tenemos la responsabilidad dada a nosotros de gobernar, de traer a la tierra su voluntad, de establecer en la tierra su perfecta voluntad, así como es en los cielos, en la tierra. Por lo tanto, la otra responsabilidad que tenemos es de conocer cuál es su voluntad, porque muchas veces hemos cometido el error de creer que las cosas son de cierta manera sin preguntarle a Dios qué es lo que Él verdaderamente desea en determinada situación. ¿Y qué sucede? Todo sale mal, porque nosotros no sabemos todo, porque siempre necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Entonces, nuestra responsabilidad es traer la voluntad de Dios a la tierra, es a través del gobierno, nos ha dado la autoridad. Nuestra responsabilidad es tener ese gobierno para traer su voluntad a la tierra. Por lo tanto, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios en determinadas situaciones, en las situaciones personales, familiares, sociales, nacionales, internacionales, por las que estamos orando al buscar al Espíritu Santo. Te recomiendo que veas los videos que te he hablado en este video, porque son muy importantes para que obtengas una perspectiva general, para que obtengas un conocimiento de por qué estamos diciendo estas cosas, porque tienen una base. Todo lo que te digo tiene una base, y tiene una base bíblica. Entonces, como intercesores, como gente de oración, necesitamos conocer la voluntad de Dios, y es imprescindible que busquemos la presencia de Dios, que leamos su palabra todo el tiempo, que siempre estemos en esta conversación a lo largo del día, donde quiera que vayas al banco, vayas a trabajar, estés de camino, manejando de camino a trabajo, estés en el transporte público de regreso a tu casa, estés en la escuela, siempre el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Si yo te contara las cosas que el Espíritu Santo me ha dicho, que a veces la verdad es que he dicho, ¿por qué el Espíritu Santo me dijo esto? Que aparentemente no tiene importancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere tener una relación de amistad contigo, pero es lo que tú tienes que ejercitar. ¿Y cómo lo ejercitas? Orando, orando, orando. ¿Cómo puedes llegar a correr un maratón? Entrenando. No corres nada, no tienes condición física, pero si no te levantas un día a correr 1 kilómetro, 50 metros, nunca vas a poder correr el maratón completo, porque no empezaste con lo básico. Entonces, tenemos que tener esta perspectiva siempre de que hay dos reinos: el reino espiritual, el plano espiritual y el plano físico. Los dos están unidos porque todo es espiritual, porque lo espiritual se refleja en lo físico. Ya te di ejemplos. Y tenemos que ser conscientes de que estamos en una guerra. ¿Pertenecemos al reino de Dios o pertenecemos al reino del diablo? No hay de otra. No hay un punto neutral. No hay un no, yo no le voy a nadie. No. O perteneces a Dios o perteneces al diablo. Si rechazas a Dios, perteneces al diablo. Es la mala noticia. Entonces, y no te conviene, porque lleva a la muerte. Punto. Lleva a la muerte. Te conviene estar con Dios. Ahora, si estás con Dios, tú tienes una autoridad dada por Dios. Salmo 115, 16. A Dios tiene la autoridad en el cielo, pero el hombre le delegó la tierra. Tienes autoridad en la tierra. No puedes escapar. Dios es soberano, pero te ha dado a ti la responsabilidad de sojuzgar, de reinar, de gobernar sobre la tierra. ¿Cómo lo haces? A través de la oración.
la guía que Jesús nos dejó para la oración en el versículo, Mateo 6, versículo 10, dice: hágase tu voluntad en el cielo como es en la tierra. Por lo tanto, tengo que establecer la voluntad de Dios en la tierra, así como es en el cielo, porque si no, si la voluntad de Dios se haría así o sí, entonces ¿para qué Jesús diría eso? No tendría sentido, y Jesús no dijo nada que no tuviera sentido. Por lo tanto, tengo la responsabilidad de hacerlo, y para establecer la voluntad de Dios en la tierra tengo que conocerla, y para conocerla tengo que preguntarle al Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios. Ve el video de cómo conocer la voluntad de Dios, que te enlazo aquí abajo. Por favor, estudia estos versículos. Pídele al Espíritu Santo que te hable un poco más. Estudiamos en este video Génesis 1:28, Mateo 9:29, Salmos 115:16, y te pido que los estudies, que los medites y que los platiques con el Espíritu Santo. Estamos empezando a estudiar acerca de intercesión y es muy interesante, porque una vida de intercesión, una vida de oración, es una vida que ve cómo los planes perfectos de Dios se establecen en la tierra, y eso es algo sin comparación. Colaborar con Dios para que su reino sea establecido en la tierra, para que su voluntad sea establecida en la tierra, es algo que no tiene comparación. Te invito a que sigas viendo esta serie de intercesión, que va a estar muy interesante, y gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, dale like, me ayuda mucho que le des like. Por favor, comenta abajo qué te pareció. Si tienes alguna pregunta, por favor, házmela saber en los comentarios aquí abajo, y comparte este video. Es muy importante e imprescindible en estos tiempos, como cristianos, como cuerpo de Cristo, como creyentes, que aprendamos a orar con sabiduría, porque tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestra perspectiva, no solamente vernos a nosotros mismos. Te comenté en un video anterior que la persona menos egoísta es la persona que ora. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, a veces lo menos que haces es verte a ti misma, porque si tú te ves a ti mismo, tu mundo es muy chiquito. Cuando tú empiezas a orar, tus ojos se abren, y tus ojos se abren no solamente al que tienes al lado, no solamente, tu familia al que tienes al lado, sino tus ojos se abren a las naciones de la tierra. Y vamos a ver por qué Dios, como también te he mencionado en otros videos, Dios tiene su mente en las naciones. Lee Salmos 2:8. Muchas gracias por ver este video.